Hay momentos en la vida de un hombre en los que, aunque lo tiene todo bajo control por fuera, por dentro se está desmoronando. Puede tener éxito, una familia, incluso el respeto de otros, pero al caer la noche, cuando se queda solo con sus pensamientos, siente que hay algo que no está bien. Una especie de vacío. Un ruido interior que no se calla. Una tormenta emocional que no sabe cómo nombrar, y mucho menos cómo calmar. Porque nadie le enseñó a un hombre a sentir sin derrumbarse. Nadie le mostró que la fortaleza emocional no se trata de ser frío, ni de fingir que nada duele, ni de cargarlo todo solo. Se trata, más bien, de desarrollar la capacidad de mirar hacia adentro sin huir, de sostenerse a sí mismo cuando todo tiembla, de encontrar serenidad en medio del caos. Y eso, amigo mío, no se logra con motivación barata, ni con frases vacías. Se logra con sabiduría, con práctica, con filosofía. Y hay una filosofía antigua, nacida hace más de 2000 años, que nos entrega las herramientas más poderosas para cultivar la verdadera fuerza interior: el estoicismo. Este video no es para quien busca soluciones rápidas. Es para el hombre que está cansado de sobrevivir y quiere empezar a vivir con claridad, propósito y dominio emocional. Si eso resuena contigo, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de caminar por el mundo. Sobre todo, tu forma de enfrentarte a ti mismo. Desde muy pequeños, muchos hombres aprenden, sin que nadie lo diga de forma directa, que sentir es sinónimo de debilidad. Nos educan en un mundo donde las lágrimas son vistas como signos de derrota, donde pedir ayuda se confunde con dependencia, y donde mostrar vulnerabilidad equivale a fallar como hombre. Nos repiten, de forma explícita o silenciosa, que ser fuerte es no llorar, no necesitar a nadie, no mostrar jamás una grieta en el muro. Estas ideas, aunque estén profundamente arraigadas en la cultura, no son más que distorsiones. Creencias limitantes que terminan por desconectarnos de una parte esencial de lo que somos: nuestra dimensión emocional. Ser fuerte es no llorar. Ser fuerte es no necesitar a nadie. Ser fuerte es controlar todo. Estas frases no solo son falsas, sino que son peligrosas, porque alimentan una visión tóxica de la masculinidad donde se valora más la rigidez que la autenticidad, el silencio que la expresión, la negación que el reconocimiento interno. Al reprimir lo que sentimos, no nos volvemos más fuertes, simplemente nos volvemos más insensibles, más tensos, más frágiles por dentro. Lo que muchos no comprenden es que la emoción no es el enemigo. No es un fallo del sistema. La emoción es información. Es energía. Es la manera en la que nuestro cuerpo y nuestra mente nos hablan sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior. Cada vez que sientes miedo, rabia, tristeza o confusión, no es señal de debilidad, es señal de que algo necesita atención, comprensión, presencia. Desde la psicología, se ha demostrado una y otra vez que reprimir emociones no las hace desaparecer. Al contrario, cuanto más negamos lo que sentimos, más fuerza adquiere en lo inconsciente. Lo que no se expresa, se somatiza. Lo que no se nombra, nos domina desde las sombras. El hombre que se niega a sentir, inevitablemente será esclavo de sus reacciones automáticas. Vivirá preso del impulso, de la irritación contenida, de una tristeza crónica que no sabe de dónde viene. La verdadera fortaleza emocional no está en negar el dolor, sino en tener el coraje de mirarlo a los ojos sin perderse en él. No se trata de convertirse en un ser frío y desapegado, sino en un hombre consciente, capaz de navegar por sus emociones sin hundirse en ellas. La clave no es el control total, sino la regulación emocional, esa capacidad de responder en lugar de reaccionar, de elegir cómo actuar en lugar de ser arrastrado por la emoción. Aquí es donde el estoicismo entra en juego con una sabiduría tan antigua como vigente. Los estoicos no negaban las emociones, como a menudo se malinterpreta. Lo que proponían era algo mucho más poderoso: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, y cultivar la fuerza interior para responder con sabiduría. Epicteto decía: no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. En otras palabras, lo que duele no es lo que pasa, sino el significado que le damos. Ahí es donde reside nuestra libertad. No siempre podremos cambiar lo que ocurre, pero siempre podemos cambiar la forma en que lo vivimos. Y esa capacidad de reinterpretar, de resignificar, de observar sin dejarnos llevar,
Es el núcleo de la fuerza emocional estoica. No se trata de resistir como una piedra, sino de ser como el roble, firme, pero flexible, capaz de enfrentar la tormenta sin romperse, porque ha echado raíces profundas en su interior. El hombre emocionalmente fuerte no es el que nunca siente miedo, rabia o tristeza. Es el que, aun sintiéndolos, no se deja dominar por ellos. Es aquel que ha hecho las paces con su mundo interior, que se conoce, que se escucha, y que ha aprendido a ser su propio sostén. Esa es la verdadera libertad, no depender del caos externo para encontrar equilibrio, sino cultivarlo desde dentro. Por eso, si alguna vez te han dicho que ser fuerte es no llorar, recuerda, las lágrimas no te debilitan, te humanizan. Si te han hecho creer que no debes necesitar a nadie, piensa que incluso los sabios más grandes de la historia compartieron su camino con otros. Y si has sentido que debes controlarlo todo para estar bien, tal vez es momento de rendirte ante una verdad más poderosa. La paz no viene del control, sino de la aceptación consciente de lo que es y de una respuesta valiente desde lo que sí depende de ti. Comprender esto no solo transforma tu relación contigo mismo, sino con el mundo. Porque cuando un hombre aprende a sentirse sin miedo, también aprende a amar sin miedo, a liderar sin ego, y a vivir sin la necesidad constante de demostrar algo. Esa, y no otra, es la esencia de la verdadera fuerza emocional. Hay un principio que, si realmente lo comprendes, si lo integras no solo en tu mente, sino también en tu forma de vivir, puede cambiar radicalmente tu manera de enfrentar el mundo, de gestionar tu vida emocional y de encontrar equilibrio en medio del caos. Es uno de los pilares más potentes del estoicismo, pero también una de las herramientas más transformadoras que puede adoptar cualquier hombre que quiera recuperar su poder interior. La distinción clara entre lo que está en tu control y lo que no. Epicteto lo llamó la dicotomía del control, y no es una frase bonita para enmarcar y dejar olvidada. Es una práctica viva, un cambio de paradigma que separa a quienes viven esclavos del entorno, de la opinión ajena, de la reacción impulsiva, de aquellos que logran cultivar una fortaleza emocional estable, serena, firme. Imagina por un momento todo lo que te genera ansiedad, frustración o ira en un solo día. Alguien te critica sin conocerte. Una persona que amas no responde como esperabas. Una oportunidad que deseas se escapa. Alguien actúa de forma injusta contigo. Te sientes impotente ante una situación que no depende de ti. Y ahí es donde muchas veces surge el sufrimiento, porque nuestra mente quiere controlar lo que no puede, y al no lograrlo, entra en conflicto, en tensión, en lucha constante. Pero aquí está el giro fundamental. No puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo eliges responder. No puedes controlar los pensamientos de quienes te juzgan, pero sí puedes controlar el valor que les das. No puedes evitar que el mundo sea incierto, pero sí puedes construir dentro de ti un espacio de calma y claridad. Esa es la esencia de la fortaleza emocional. No se trata de endurecerte ante la vida ni de cerrarte al dolor. Se trata de recordar, en cada momento, que tú no estás aquí para controlar el viento, sino para aprender a ajustar las velas. Que el poder no está en modificar la realidad externa a la fuerza, sino en elegir con sabiduría cómo te relacionas con ella. Epicteto decía, de las cosas, unas dependen de nosotros, y otras no. Las que dependen de nosotros son la opinión, el juicio, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que es obra nuestra. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, la riqueza, la reputación, el poder. En resumen, todo lo que no es obra nuestra. Cuando un hombre logra asimilar esta verdad, empieza a dejar de pelear con el mundo. Deja de querer cambiar a quienes no quieren cambiar. Deja de buscar validación en lugares donde solo encontrará vacío. Deja de obsesionarse con lo incierto y comienza a enfocarse en lo único realmente poderoso: su actitud, su respuesta, su conciencia. Porque aunque no puedas controlar el juicio de los demás, puedes cultivar la autoaceptación. Aunque no puedas evitar que el mundo te hiera, puedes decidir no quedarte a vivir en la herida. Aunque no tengas poder sobre los resultados, siempre tendrás poder sobre el esfuerzo que eliges poner. Y es allí donde nace la verdadera fuerza emocional, cuando dejas de reaccionar como víctima de lo externo y te conviertes en el autor consciente de tu mundo interno. No es magia, es entrenamiento, es práctica,
Es elegir una y otra vez volver al centro, al equilibrio, a esa parte de ti que no depende de nadie más para sentirse en paz. Claro que no es fácil, porque hay días en que las emociones se desbordan, días en que todo parece fuera de control, momentos en que sientes que estás perdiendo el rumbo. Pero es precisamente en esos momentos donde esta sabiduría tiene más valor. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece temblar. Ahí es cuando se mide la verdadera fuerza de un hombre, no por su capacidad de evitar el caos, sino por su capacidad de permanecer firme dentro de él. Una forma práctica de integrar este principio es detenerte cada día y escribir 2 columnas. En una, anota todo aquello que hoy no depende de ti, lo que dijeron, lo que hicieron, lo que pensaron los demás, las circunstancias que no puedes controlar, las decisiones ajenas, las emociones que surgen de forma automática. En la otra columna, anota lo que sí depende de ti, cómo decides reaccionar, qué pensamientos eliges alimentar, qué hábitos estás cultivando, cómo eliges hablarte a ti mismo frente al dolor. Este simple ejercicio no es solo un juego mental, es una forma concreta de recuperar tu centro, de recordarte, una vez más, que tu verdadera libertad no está en tener el control de todo, sino en saber con claridad que es tuyo, y que no lo es. Porque si vives intentando cambiar lo que no puedes, acabarás sintiéndote débil, frustrado y agotado. Pero si te enfocas con valentía en lo que sí está en tus manos, comenzarás a experimentar una fuerza interna que nadie te puede arrebatar. Y no se trata de indiferencia. No es desinteresarte del mundo o de las personas. Es madurez emocional. Es inteligencia espiritual. Es la capacidad de estar plenamente presente en la vida, sin quedar atrapado en aquello que no puedes modificar. Por eso, el primer paso para desarrollar una fuerza emocional sólida no es resistirte a sentir. Tampoco es aparentar que nada te afecta. Es aprender a discernir con honestidad. Esto depende de mí, esto no. Y una vez que lo ves, eliges actuar con consciencia desde tu esfera de influencia, sin desgastarte en batallas perdidas, sin hipotecar tu paz en lo externo, sin perder tu poder en manos ajenas. Esa es la base, esa es la raíz. Y sin ella, todo intento de crecer emocionalmente será frágil, superficial y vulnerable a la más mínima tormenta. Aceptar la realidad no es una idea nueva, pero vivirla con profundidad es una de las tareas más difíciles para el ser humano. En especial para un hombre que ha sido educado bajo la idea de que debe dominar, controlar y evitar a toda costa el fracaso, la pérdida o el dolor. Pero hay una filosofía que propone algo radicalmente distinto. No solo aceptar lo inevitable, sino amarlo profundamente, abrazarlo como si fuera un regalo oculto dentro del caos. Esa es la esencia de amor fati. Nietzsche lo expresó con claridad feroz. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, que uno no quiera que nada sea diferente, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y aún menos ocultarlo, sino amarlo. Amor fati no es resignación. No es encogerse de hombros y decir, así son las cosas con impotencia. Es un acto de poder. Es mirar de frente aquello que ha ocurrido, lo doloroso, lo inesperado, lo que parecía injusto, y decir, esto no vino para destruirme. Esto vino para despertarme. Esa actitud cambia todo. Porque mientras la mayoría lucha con lo que ya ocurrió, deseando que la vida hubiera sido diferente, el hombre que cultiva fuerza emocional desde el amor fati transforma cada experiencia, incluso las más duras, en parte necesaria de su camino. Piénsalo. ¿Cuántas veces algo que parecía una tragedia terminó mostrándote una verdad que necesitabas ver? ¿Cuántas veces una pérdida te obligó a mirar hacia adentro y redescubrir tu propio valor? ¿Cuántas veces una traición te enseñó con dolor lo que tú no te atrevías a enfrentar? Cuando adoptas el amor fati, cada golpe deja de ser solo un daño. Se convierte en una revelación. Cada caída es una forma de regresar a ti mismo. Cada final es también el inicio de otra cosa que aún no puedes ver. Esto no significa que no duela. Claro que duele. Pero el dolor deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. Te forja. Te purifica. Te obliga a soltar el ego, las expectativas, las fantasías, y te devuelve al presente, a lo que es real, a lo que queda cuando todo lo superficial se ha ido. Y es precisamente ahí donde se cultiva la verdadera fortaleza emocional.
no en la ausencia de dolor, sino en la actitud con la que eliges mirarlo. No en rechazar lo que la vida trae, sino en acogerlo con la convicción de que cada momento, incluso el más duro, tiene un sentido oculto que algún día comprenderás. El hombre débil reacciona con resentimiento. Se encierra en el ¿por qué a mí?, en la rabia contra lo que no puede cambiar. Pero el hombre fuerte, no fuerte por fuera, sino fuerte por dentro, transforma su mirada. En lugar de resistirse, recibe lo que llega como si fuera exactamente lo que necesitaba para crecer. Y eso es lo que cambia la energía. Porque cuando algo en ti dice, esto vino por una razón, esto me pertenece, esto es parte de mi destino, esto también lo acepto, esto también lo amo, entonces, la herida deja de ser solo herida. Se convierte en un portal hacia una versión más completa y más libre de ti mismo. Uno no entrena el amor fati cuando todo está en calma. Se entrena en el fuego. Se entrena cuando la persona que amaba se aleja. Cuando el proyecto en el que pusiste todo fracasa. Cuando sientes que te han traicionado, o que la vida te golpea sin previo aviso. Ahí es donde puedes elegir, quedarte atrapado en la rabia, o despertar tu poder más profundo diciendo, esto también lo abrazo, esto también es parte del camino. Por eso amor fati es mucho más que una idea filosófica. Es una práctica espiritual, un hábito mental, un músculo interior que se entrena cada vez que eliges no victimizarte, sino responsabilizarte de lo que haces con lo que ocurre. Y sí, cuesta, porque hay partes de la vida que son difíciles de aceptar. Injusticias que no tienen sentido inmediato. Pérdidas que dejan vacíos. Situaciones que no pediste. Pero incluso ahí, amor fati te invita a confiar en que todo está ocurriendo para tu evolución, no para tu destrucción. Tal vez ahora no entiendes el por qué, pero puedes decidir confiar en el para qué. Quizás hoy no puedes amar lo que sucedió, pero puedes empezar por no rechazarlo. Puedes dejar de pelear con el pasado. Puedes soltar la ilusión de que debía ser distinto, y empezar a caminar con lo que es, con lo que tienes, con lo que queda. Y cuanto más lo practicas, más descubres que la paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando tu alma deja de resistirse a lo inevitable. La vida no te debe una explicación inmediata, pero siempre te ofrece una oportunidad de transformación. La pregunta no es por qué ocurrió eso. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer tú con eso ahora? Porque ahí está tu poder. No en reescribir el pasado, sino en decidir qué significado le vas a dar. No en evitar el dolor, sino en crecer a través de él. No en rechazar el destino, sino en abrazarlo y hacerlo tuyo, con coraje, con madurez, con amor. Eso es amor fati. ¿Y quién lo practica? De verdad, no solo en palabras, empieza a caminar por la vida con una libertad que nadie puede quitarle. Uno de los mayores focos de ansiedad del ser humano moderno no está en lo que hace, sino en lo que espera que ocurra después. Esperamos reconocimiento, éxito, validación, un resultado perfecto que confirme que valió la pena. Pero la vida, como bien enseña el estoicismo, no funciona bajo nuestros términos. Epicteto lo dejó claro hace más de 2000 años. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y entre las cosas que no dependen de ti, el resultado ocupa un lugar principal. Puedes poner todo tu corazón en una relación, y aún así ser dejado. Puedes trabajar con disciplina durante años, y aún así no obtener el ascenso. Puedes crear algo con belleza y entrega, y aún así no recibir aplausos. ¿Y entonces qué? ¿Renuncias? ¿Te hundes en la frustración? ¿Empiezas a pensar que no vale la pena intentarlo? No. Si entiendes la raíz de la verdadera fuerza emocional, harás justo lo contrario. Porque quien es fuerte emocionalmente no mide su valor por lo que logra, sino por cómo lo hace. No se define por los resultados, sino por su entrega, su intención, su constancia, su capacidad de darlo todo incluso cuando no hay garantía de nada. Y esa es una idea poderosa. No puedes controlar el éxito, pero puedes controlar tu esfuerzo. Cuando comprendes esto de verdad, cuando lo vives no solo como concepto sino como práctica diaria, algo dentro de ti se libera. El miedo al fracaso disminuye. La ansiedad sobre el futuro se apaga. La desesperación por tener todo resuelto se disuelve. Y en su lugar aparece la paz de quien actúa desde la convicción interior, no desde la expectativa externa. Imagina que cada día, al despertar, te dijeras,
Hoy voy a dar lo mejor de mí. Haré mi parte con presencia, con compromiso, con dignidad. Lo que ocurra después no me pertenece. Esa mentalidad es medicina para el alma, porque te enfoca en lo que está en tus manos, en lo que sí puedes tocar, mejorar, transformar. Y deja en su lugar lo que nunca fue tuyo. La reacción del otro, los resultados, la suerte, el reconocimiento. Muchos hombres viven con ansiedad crónica porque han puesto su valor en los resultados. Si ganan, valen. Si pierden, se sienten un fracaso. Si reciben elogios, se sienten completos. Si son ignorados, se sienten vacíos. Pero eso no es verdadera fortaleza. Eso es dependencia emocional disfrazada de ambición. La fuerza emocional real nace cuando te haces cargo de tu proceso, no de su resultado. Cuando entiendes que tu dignidad no está en lo que logras, sino en cómo caminas hacia ello. Que el fracaso no es humillante si lo viviste con integridad. Que el éxito no te hace más valioso, y el error no te hace menos. ¿Y qué ocurre cuando vives así? Ocurre algo mágico. Empiezas a actuar desde la libertad, no desde el miedo. Ya no necesitas controlar todo. Ya no te obsesionas con cada pequeño resultado. Ya no te desgastas buscando aprobación. Simplemente haces tu parte. Con foco. Con entrega. Con amor. Y sueltas el resto. Los estoicos tenían una frase para esto. Haz lo que te corresponde, y acepta el resultado como si lo hubieras elegido. Porque todo lo que venga después, incluso si no era lo que esperabas, es parte del entrenamiento que necesitas. Tu negocio no despegó. Bien, aprendiste a resistir. Tu pareja se fue. Bien, descubriste que puedes sostenerte a ti mismo. Tu idea fue rechazada. Bien, tal vez era momento de afilar más tu visión. Nada se pierde si no pierdes tu actitud. Nada es inútil si lo viviste con conciencia. Nada fue en vano si aprendiste algo real. Y sí, es más fácil decirlo que vivirlo. Porque estamos condicionados a creer que solo valemos cuando ganamos. Pero tú no estás aquí para vivir condicionado. Estás aquí para despertar. Para romper el guión. Para recuperar el control donde sí puedes tenerlo. En tu esfuerzo. En tu ética. En tu presencia. En tu entrega. Eso no significa que no sueñes, que no te esfuerces, que no quieras mejorar. Claro que sí. Pero significa que tu paz interior no está a la venta, ni depende de los resultados. Está enraizada en algo mucho más profundo. En la forma en que te enfrentas a la vida, en los valores que eliges honrar, en la calma de saber que hiciste lo correcto, incluso si el mundo no lo ve. Y esto transforma tu energía por completo. Cuando actúas desde la acción consciente, no desde el deseo desesperado de resultado, emanas tranquilidad, inspiras confianza, irradias fuerza, porque no estás tratando de controlar lo incontrolable. Estás enfocado, presente, fuerte desde dentro. Y, paradójicamente, eso es lo que más suele atraer resultados. Porque la vida respeta a quienes se comprometen con el proceso más que con el premio. Así que pregúntate cada día, ¿estoy haciendo mi parte con integridad o estoy obsesionado con lo que debería pasar? ¿Estoy eligiendo actuar, aunque no tenga garantías? ¿Estoy soltando la necesidad de controlar todo y abrazando el misterio de lo que vendrá? La victoria no es el resultado. La victoria es haber actuado con coraje, con corazón, con fidelidad a ti mismo. Haz tu parte. Y luego suelta. La vida se encargará del resto. Los enemigos emocionales del hombre fuerte, la ira descontrolada. En el camino hacia la fortaleza emocional, todo hombre se enfrenta a enemigos internos mucho más poderosos que cualquier obstáculo externo. No son las circunstancias, ni las palabras de los demás, ni siquiera las pérdidas lo que más daño puede hacerle, sino su propia manera de reaccionar ante ello. Y entre todas las emociones que pueden sabotear su crecimiento y destruir su paz interior, hay una que se disfraza de fuerza, pero en realidad es una de las formas más insidiosas de debilidad, la ira descontrolada. Durante siglos, se nos ha enseñado que enojarse es parte natural del ser masculino, que explotar es señal de carácter, que alzar la voz impone respeto. Pero lo que pocos hombres descubren a tiempo es que la ira no controlada no es señal de poder, sino de esclavitud emocional. Cada vez que respondes con furia, estás entregando el control de tu mente a lo externo, dejando que las acciones, palabras o decisiones de otro dicten tu estado emocional.
Lo que parece una descarga momentánea, en realidad se convierte en una cadena que te ata al dolor y a las consecuencias duraderas de una reacción impulsiva. La psicología ha demostrado que la ira suele ser una emoción secundaria. Detrás de ella se esconden el miedo, la frustración, la inseguridad, la sensación de injusticia o el dolor no sanado. Pero como los hombres, desde pequeños, hemos sido educados para reprimir todo lo que suene a vulnerabilidad, la ira se convierte en la válvula de escape más aceptable. No lloramos, no pedimos ayuda, no mostramos tristeza, pero gritamos, golpeamos, insultamos, imponemos. Y así, confundimos poder con violencia emocional, autoridad con dominación, dignidad con orgullo herido. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos ofrece una visión totalmente distinta. Epicteto nos advierte: si alguien puede provocarte la ira, ese alguien te controla. ¿Qué mayor esclavitud hay que vivir constantemente reaccionando al mundo externo? Si cualquiera puede arruinar tu día, manipular tu paz o arrastrarte al conflicto, entonces no eres libre, por mucho que aparentes fortaleza. El verdadero poder está en la autodisciplina emocional, en la capacidad de pausar, observar y elegir una respuesta consciente. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo, canalizarlo y decidir qué actitud tomas ante ello. La ira, cuando se transforma, puede ser combustible para la acción justa, para poner límites, para defender valores. Pero cuando se deja crecer sin filtro, se convierte en fuego que arrasa relaciones, reputaciones, oportunidades, lo más importante, tu propia estabilidad. Un hombre que no sabe gobernar su ira termina siendo esclavo de su ego, viviendo en guerra constante con el mundo, siempre a la defensiva, siempre esperando el próximo ataque. Y esa forma de vivir agota, envejece, enferma. Dominar la ira no significa convertirte en alguien sumiso o pasivo. Todo lo contrario. Significa que has alcanzado tal nivel de autoconciencia que ya no necesitas levantar la voz para sentirte respetado, ni reaccionar con violencia para sentirte validado. Significa que puedes estar rodeado de caos sin que ese caos entre en ti. Que puedes sentir la herida sin convertirte en el dolor. Que puedes ver la ofensa sin responder con agresión. En la práctica estoica, cuando uno siente que la ira comienza a surgir, se recomienda detenerse, respirar, recordar que lo único que verdaderamente controlamos es nuestra respuesta, y preguntarse: ¿esta reacción me acerca a la persona que quiero ser? Muchas veces, ese breve instante de reflexión es suficiente para cambiar la trayectoria de una conversación, de una relación, de un día entero. La fuerza está en el silencio elegido, no en el grito impulsivo. En la pausa que abre espacio a la razón, no en el arrebato que deja escombros emocionales a su paso. Es importante también reconocer que, detrás de la ira recurrente, hay heridas no sanadas. El hombre que reacciona con furia cada vez que se siente cuestionado, probablemente arrastra una historia de inseguridad o humillación. El que pierde el control cuando no obtiene lo que quiere, posiblemente aprendió desde niño que el amor o el respeto solo llegan si impone su voluntad. Por eso, el trabajo no es solo con la emoción actual, sino con las raíces que la alimentan. Sanar la ira es sanar el niño interior que no fue escuchado, que no se sintió suficiente, que aprendió que solo podía protegerse a través del ataque. Un hombre emocionalmente fuerte no es aquel que nunca se enoja, sino el que ha aprendido a usar su enojo como señal de algo más profundo, como un mensaje que le indica dónde hay una herida, una injusticia, un valor que necesita defender. No reacciona por impulso, actúa con intención. No busca castigar, sino transformar. No se deja arrastrar por la furia, porque ha encontrado un lugar interno más estable que ninguna provocación puede derrumbar. La verdadera libertad emocional comienza el día que decides que nadie más tendrá el poder de sacarte de tu centro. Y ese día, la ira deja de ser tu enemiga, para convertirse en una maestra silenciosa que te recuerda lo lejos que has llegado. El miedo al abandono, la herida silenciosa del niño interior. Hay un temor que habita silenciosamente en muchos hombres, aunque pocos se atreven a nombrarlo. No grita, no golpea, no estalla como la ira. Al contrario, se manifiesta en el vacío, en la ansiedad callada, en esa sensación de inseguridad que surge cuando la persona que amamos se aleja, se muestre distante o simplemente deja de responder como antes. Es el miedo al abandono.
Una emoción profundamente humana, pero especialmente poderosa cuando su raíz no está en el presente, sino en el niño interior herido que aún vive dentro de nosotros. Desde pequeños, aprendemos o no aprendemos a sentirnos seguros en el afecto. Si creciste en un entorno donde el amor era condicionado, donde la presencia emocional era intermitente, donde las figuras de apego iban y venían, quizás empezaste a asociar el amor con la incertidumbre, con la posibilidad constante de pérdida. Entonces, de adulto, aunque parezcas fuerte, exitoso o independiente, puedes descubrir que una parte de ti se aferra desesperadamente a quien te da afecto, como si su presencia fuera la única garantía de que vales, de que existes, de que eres suficiente. Este miedo no siempre se expresa en súplicas evidentes ni en gestos de dependencia infantil. A veces se esconde en la necesidad constante de aprobación, en el impulso por complacer, en los celos disfrazados de cuidado, en la dificultad para poner límites por temor a ser rechazado. Y lo más doloroso es que, cuando esa persona se aleja, ya sea por elección, por distancia emocional o por circunstancias inevitables, sentimos que algo dentro de nosotros se quiebra, como si perdiéramos una parte de nuestra identidad. Nos cuesta respirar, pensar con claridad, confiar nuevamente, porque no es solo la pérdida del otro, es la reactivación de una herida antigua, una herida que grita: no soy digno de que se queden. Este tipo de apego emocional tiene consecuencias profundas. Nos vuelve vulnerables a relaciones desequilibradas, donde toleramos el maltrato con tal de no quedarnos solos. Nos hace temer el conflicto, evitando conversaciones necesarias por miedo a que eso provoque una ruptura. Y lo más grave, nos aleja de nuestra esencia, porque empezamos a moldearnos según los deseos del otro, olvidando quiénes somos cuando no estamos en función de alguien más. Pero el estoicismo y la psicología profunda nos invitan a mirar este miedo de frente, no para reprimirlo, sino para comprenderlo y sanarlo. El primer paso es reconocer que la dependencia emocional no es amor, sino una forma de autoabandono. Cuando haces que tu bienestar dependa de otra persona, estás delegando tu paz interior, tu valor y tu identidad. Estás, en el fondo, diciéndote a ti mismo que no puedes sostenerte solo, que no eres suficiente sin alguien más. El niño interior que teme ser dejado necesita algo mucho más profundo que una pareja ideal o una relación estable. Necesita que tú, como adulto consciente, le digas: estoy contigo. Necesitas sentir que, aunque otros se vayan, tú no te abandonarás. Y esa es la base de la verdadera fortaleza emocional. Poder estar contigo mismo sin angustia, sin vacío, sin desesperación. No porque no necesites de nadie, sino porque ya no dependes de alguien para sentirte completo. Aprender a estar solo no es una condena, es una liberación. Es descubrir que tu valor no se mide por la atención que recibes, sino por la conexión que tienes contigo. Que puedes amar profundamente sin poseer. Que puedes compartir tu vida sin entregarla por completo. Que puedes sentir tristeza por una partida sin convertirte en esa tristeza. En la práctica, esto significa que, cada vez que sientas esa ansiedad por la posible pérdida de alguien, te preguntes: ¿qué parte de mí estoy descuidando para sentir que solo existo cuando el otro está presente? Significa regresar a ti, a tus valores, a tu propósito, a tus pasiones. Significa darte el amor que una vez esperaste de los demás. Y sobre todo, significa no permitir que el miedo al abandono te lleve a abandonarte a ti mismo. El hombre verdaderamente fuerte no es el que nunca teme perder, sino el que ha aprendido que ninguna pérdida externa puede derrumbarlo si su mundo interno está enraizado. Porque ya no espera que alguien más le dé sentido a su vida. Ya no teme al silencio ni a la soledad, porque ha hecho de sí mismo un hogar. La sanación del miedo al abandono no ocurre de un día para otro. Es un proceso de reconciliación con tu historia, de construcción diaria de autoconfianza, de decisiones pequeñas que te afirman: puedo estar conmigo mismo, y eso es suficiente. Pero una vez que alcanzas esa estabilidad interna, las relaciones ya no se convierten en cadenas de necesidad, sino en espacios de libertad compartida. Y ahí, en esa libertad serena, descubres la belleza de amar sin miedo, de estar sin poseer, de vivir sin depender. Porque el hombre que ha hecho las paces con su niño interior herido, ya no teme que el mundo se derrumbe cada vez que alguien se va. Sabe que su verdadera fuerza nace del único lugar que nunca podrá ser arrebatado: su propia conciencia. El orgullo herido,
El ego como prisión emocional. Hay una emoción silenciosa pero poderosa que ha destruido amistades, arruinado relaciones amorosas y mantenido a muchos hombres atrapados en un laberinto de sufrimiento innecesario. No siempre se ve desde fuera, no se grita como la rabia ni se arrastra como el miedo, pero opera desde las sombras, activando una batalla interna cada vez que alguien nos contradice, nos ignora o nos hiere con palabras que, en el fondo, no tendrían por qué afectarnos. Hablamos del orgullo herido, o más precisamente, del ego frágil que se siente amenazado ante cualquier señal de no ser suficiente. El ego busca aprobación, admiración, respeto, y cuando no lo obtiene, o peor aún, cuando recibe rechazo, crítica o humillación, se defiende con uñas y dientes. Nos susurra que debemos responder, que no podemos permitirnos quedar mal, que si no recuperamos el control, seremos menos hombres, menos valiosos. Pero lo que no nos dice ese ego inflamado es que, en realidad, nada ni nadie puede herirnos verdaderamente, salvo nuestras propias interpretaciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido devastados por un comentario, una mirada, una actitud indiferente? No porque esa acción tuviera poder por sí misma, sino porque nuestro ego la tradujo como un ataque personal. Alguien no respondió tu mensaje y lo interpretaste como desprecio. Alguien no valoró tu esfuerzo y lo sentiste como una traición. Alguien te dijo una verdad incómoda y lo viviste como una ofensa. En todos estos casos, la herida no vino de fuera, sino de dentro. Fue tu orgullo el que se interpuso entre lo que ocurrió y lo que decidiste sentir. Los estoicos lo entendieron con absoluta claridad. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y Marco Aurelio, en su sabiduría serena, recordaba que el insulto no tiene poder si tú no le das permiso. En otras palabras, puedes elegir cómo reaccionar, puedes decidir no ser esclavo de tu ego. Pero esto no significa volverse insensible o permitir que los demás te falten el respeto. Significa algo mucho más poderoso, comprender que tu valor no depende de cómo te miren los otros, sino de la relación que tienes contigo mismo. Cuando alguien te insulta, te menosprecia o te ignora, tienes dos caminos. El primero, impulsivo y reactivo, es dejarte llevar por la ofensa, buscar venganza, demostrar quién manda. El segundo, más difícil pero infinitamente más sabio, es respirar hondo, observar tu emoción sin identificarte con ella y decirte, yo elijo cómo me afecta esto, y hoy elijo no ceder mi paz interior. Este tipo de autocontrol no es debilidad, es maestría emocional. Es el resultado de haber entendido que el ego necesita ser reconocido, pero el alma solo necesita ser fiel a sí misma. Que no hay mayor poder que poder caminar en silencio, sin necesidad de ganar discusiones, sin caer en provocaciones, sin cargar con rencores. Cuando tu orgullo se hiere fácilmente, es una señal de que hay inseguridades no resueltas. Quizás en el fondo temes no ser suficiente, no ser respetado, no ser admirado. Pero cuanto más intentas forzar esas validaciones desde fuera, más frágil te vuelves por dentro. La verdadera fortaleza está en construir una autoestima que no dependa de halagos ni de reputaciones, sino de principios. Que no se tambalea ante un rechazo, porque no necesita probar nada. Que no se inflama con una victoria, porque sabe que su valor no cambia con los resultados. ¿Cómo se cultiva esta fuerza interior? Primero, observando tu ego con honestidad. Reconociendo cuando estás reaccionando desde la herida y no desde la conciencia. Luego, practicando el arte del silencio. No todo merece una respuesta, no toda crítica necesita una defensa. A veces, la mayor muestra de fuerza es simplemente no caer en la trampa del conflicto. Finalmente, reafirmándote a ti mismo con actos coherentes, con decisiones firmes, con la claridad de que quién eres no depende de las opiniones ajenas. Recuerda, no hay nadie que pueda herirte tan profundamente como tu propio ego. Pero tampoco hay nadie que pueda liberarte como tú mismo cuando decides dejar de identificarte con él. La próxima vez que sientas que algo hiere tu orgullo, detente un momento. Respira. Pregúntate, ¿realmente esto tiene poder sobre mí? ¿O soy yo quien le está dando ese poder? Esa simple pausa puede ser la diferencia entre una reacción que destruye y una respuesta que te eleva. El hombre emocionalmente fuerte no es aquel que nunca se siente herido, sino aquel que ha aprendido a no permitir que esa herida gobierne su vida.
No vive desde el orgullo, sino desde la autenticidad. Y desde ese lugar, ninguna ofensa puede arrebatarle la paz, porque ha dejado de ser esclavo del ego, y ha elegido ser dueño de sí mismo. Aplicar la fuerza emocional en el amor. Amar sin poseer, observar sin controlar. Amar es uno de los actos más poderosos del ser humano, pero también uno de los más complejos. Porque allí, donde el corazón se abre, también emergen las heridas no resueltas, los miedos infantiles, las inseguridades más ocultas. Y es justo en ese territorio íntimo donde muchos hombres, sin darse cuenta, confunden fuerza con control, amor con dependencia, conexión con posesión. La verdadera fortaleza emocional no se manifiesta en dominar al otro, sino en saber soltar lo que no se puede retener. No en callar sentimientos, sino en comprenderlos sin reaccionar impulsivamente. Amar desde la libertad exige más valor que amar desde el apego. 1. No esperes, observa. El primer gran error que cometemos en las relaciones es esperar que el otro actúe como nosotros deseamos. Esperamos que nos escriba primero, que adivine lo que sentimos, que reaccione como lo haríamos nosotros. Y cuando no sucede así, sentimos frustración, decepción o incluso rechazo. Pero detrás de esa reacción hay una verdad más profunda. No estamos amando al otro como es, sino como queremos que sea. Las expectativas son el veneno silencioso del amor. El estoicismo nos invita a dejar de esperar y empezar a observar. Observar no con juicio, sino con presencia. No desde la carencia, sino desde la comprensión. Cuando te liberas de la necesidad de que el otro cumpla tus deseos, empiezas a ver con más claridad quién es realmente. Puedes amar con más profundidad porque ya no amas una proyección, sino a una persona real. Y lo más importante, al dejar de exigir, también dejas de sufrir por lo que nunca estuvo en tus manos. Cuando amas sin imponer, cuando acompañas sin forzar, le das al otro el espacio para mostrarse auténtico. Y esa autenticidad, aunque a veces duela, siempre es más valiosa que cualquier ilusión. 2. No controles al otro, contrólate a ti mismo. En el amor, el deseo de controlar suele disfrazarse de preocupación, de atención o de compromiso. Pero en el fondo, controlar nace del miedo. Miedo a ser abandonado, a no ser suficiente, a perder aquello que creemos necesitar. Y cuando el miedo toma el timón, el amor deja de fluir. Porque donde hay control, no hay libertad. Y sin libertad, el amor se marchita. La fuerza emocional radica en reconocer que no puedes controlar a nadie más que a ti mismo. No puedes obligar a alguien a quedarse, a amarte de cierta forma, a responder según tus expectativas. Lo único que puedes hacer es amar con integridad, actuar con coherencia y aceptar con madurez lo que el otro elige libremente. Si esa persona decide quedarse, que lo haga por decisión propia, no por miedo ni presión. Si decide irse, deja que lo haga con dignidad. Porque aferrarse a quien no quiere estar no es amor, es dependencia. Epicteto lo decía con claridad. Lo que depende de ti es tu voluntad, tus juicios, tus actos. Lo que no depende de ti, déjalo ir. En una relación, esto significa que tu tarea no es cambiar al otro, sino crecer tú. No es manipular, sino transformarte. No es buscar seguridad fuera, sino construirla dentro de ti. El amor más fuerte es aquel que puede sostenerse en el desapego, en la certeza de que no necesitas controlar para amar, ni poseer para sentirte completo. 3. El poder del silencio masculino. En una cultura donde se premia lo inmediato, lo ruidoso y lo reactivo, el silencio puede parecer debilidad. Pero no hay nada más atractivo, más magnético, que un hombre que sabe guardar silencio desde la conciencia. No desde la indiferencia, sino desde la serenidad. No porque no tenga emociones, sino porque ha aprendido a no dejarse arrastrar por ellas. Las mujeres, más allá de las palabras, perciben la energía. Y un hombre que se agita, que necesita explicarse, justificarse o imponerse constantemente, transmite inseguridad. En cambio, aquel que permanece en calma, que observa antes de hablar, que no se desespera por una respuesta inmediata ni por un gesto de aprobación, comunica un poder silencioso que no necesita demostraciones. Este tipo de presencia no se construye en un día. Es el resultado de haberse enfrentado al miedo a ser ignorado, al dolor del rechazo, a la ansiedad de no tener el control. Es un poder que nace de haberse mirado por dentro,
de haber comprendido que nada externo puede añadir ni quitar valor a quien ya se reconoce valioso por sí mismo. Cuando un hombre guarda silencio con conciencia, está enviando un mensaje. No me voy a perder en ti, porque ya me he encontrado en mí. Y esa afirmación, aunque no se diga con palabras, resuena profundamente en el alma femenina. Nadie nace con fuerza emocional. No es un don, ni una cuestión de suerte. Es un camino. Uno que duele, que incomoda, que exige honestidad radical con uno mismo. Es el viaje del hombre que un día decide dejar de culpar al mundo por lo que siente, y comienza a preguntarse qué parte de su dolor ha estado alimentando sin saberlo. El hombre que deja de esconderse detrás del orgullo, la rabia o el silencio, y empieza a mirar hacia adentro con coraje. Porque la fuerza emocional no consiste en apagar tus emociones. No consiste en fingir que no sientes, en endurecerte frente a la vida, o en demostrar que nada te afecta. No, la verdadera fuerza nace cuando comprendes tus emociones, cuando las aceptas sin juzgarlas, y eliges conscientemente cómo responder ante ellas. No desde el impulso, sino desde la sabiduría. No desde el ego, sino desde el alma. Cada vez que decides no reaccionar con rabia, sino con claridad, te fortaleces. Cada vez que eliges no controlar, sino confiar, creces. Y cada vez que te permites sentir sin que ese sentimiento te controle, estás liberando una parte de ti que llevaba mucho tiempo atrapada. Este proceso no se trata de convertirte en alguien perfecto. Se trata de convertirte en alguien consciente. Un hombre que no necesita validación externa para saber quién es. Que no necesita demostrar poder, porque ya lo siente en su centro. Que no se desmorona cuando alguien lo rechaza, porque ha aprendido a sostenerse desde dentro. Tu camino comienza hoy. Tal vez no sabes por dónde empezar. No importa. La verdadera transformación comienza en los pequeños actos cotidianos. Empieza cuando eliges respirar profundamente antes de reaccionar. Cuando decides hablar desde la verdad y no desde la herida. Cuando escribes en silencio lo que sientes en lugar de gritarlo al mundo. Cuando, por primera vez, eliges responderte a ti mismo antes de exigirle algo a los demás. Hazte esta pregunta. ¿Qué haría el hombre que yo admiro en esta situación? No importa si aún no eres ese hombre. Empieza a actuar como él. En los detalles más simples. En cómo hablas, cómo miras, cómo escuchas. Porque cada pequeño gesto construye tu identidad. Y al repetirlo cada día, poco a poco, te vas convirtiendo en quien estás destinado a ser. El amor como espejo de tu fuerza interior. Y si estás aquí porque el amor te ha dolido, porque perdiste a alguien, porque aún no entiendes por qué ciertas cosas no funcionaron, recuerda esto. El amor no te destruye, te revela. No viene a completarte, viene a mostrarte donde aún no te has completado tú. Las relaciones no son el destino, son el espejo. Y cuando aprendes a amar sin perderte, a soltar sin resentimiento, a sentir sin depender, entonces descubres un nuevo nivel de libertad emocional. Ese es el verdadero poder. Amar desde la abundancia, no desde la carencia. Estar en una relación porque lo eliges, no porque lo necesitas. Ser fuerte no para dominar al otro, sino para no traicionarte a ti mismo. Una invitación para hombres que están despertando. Si estas palabras resonaron contigo, si en algún punto de este viaje sentiste que algo dentro de ti se encendía, entonces no estás solo. Estás en el camino. Un camino que recorremos muchos hombres que hemos decidido dejar de sobrevivir y empezar a vivir con conciencia. Te invito a compartir este vídeo con otros hombres que, como tú, están buscando crecer, sanar, fortalecerse. A suscribirte al canal si estás en esa búsqueda profunda de autoconocimiento, de autodominio, de reconstrucción interior. Aquí hablamos desde la verdad, desde la experiencia, desde la psicología profunda y la sabiduría estoica. Porque sabemos que un hombre que se entiende a sí mismo, es un hombre que puede transformar su mundo. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Por ese niño interior que aún te habita. Por ese futuro que aún puedes construir. Por esa pareja que un día merecerá tu mejor versión. Y por esa parte de ti que está cansada de huir, y que solo quiere ser libre. Hoy puede ser el primer paso. ¿Estás listo?